La mansión eremita, a las afueras de Zúrich, era un monumento al silencio caro, un cubo de cristal y acero que se alzaba con arrogancia ante la majestuosidad nevada de los Alpes suizos. Un paisaje de postal, pero de una frialdad cortante. Era invierno, y las enormes ventanas de triple acristalamiento ofrecían una vista impresionante que nadie disfrutaba. Millones de euros en arquitectura, comprados para aislar a sus ocupantes del mundo, no para conectarlos con él. Dentro, la luz pálida de la tarde invernal luchaba contra los interiores de diseño. Todo mármol sin pulir, arte abstracto y ese olor aséptico y metálico que tienen los lugares demasiado limpios y deshabitados de amor. El contraste era brutal. La opulencia visible que gritaba éxito y la miseria emocional que susurraba tristeza en cada esquina. En el ala oeste, en la suite de hospitalización privada que costaba más al mes que una casa entera, estaba Luca, de 10 años, el heredero, un niño que, a pesar de estar rodeado de la tecnología médica más avanzada del mundo, lucía pequeño y frágil en su cama gigante y automatizada, como un pájaro con las alas rotas. Su enfermedad, un trastorno neuromotor degenerativo que se negaba a ceder ante los tratamientos de vanguardia, lo había dejado apático, con la mirada perdida y el cuerpo rígido. Era un prisionero de su propio cuerpo y de la jaula dorada que su padre, Alexandre Vogel, el magnate tecnológico, había construido para él. Pero el silencio de ese mausoleo moderno se rompió por un quejido diminuto, apenas audible sobre el zumbido de las máquinas de soporte vital. Luca, el niño que hacía meses no mostraba ninguna emoción, aparte de la resignación, se había girado con esfuerzo, sus ojos castaños fijos en un par de zapatillas deportivas de marca, relucientes y completamente nuevas, que reposaban olvidadas en el armario abierto. El dolor no era físico, era la punzada de ver un futuro que nunca tendría, una vida de saltos y carreras que le había sido robada. El gesto simple de mirar unas zapatillas desencadenó una lágrima silenciosa que rodó por su mejilla pálida. Ahí entró ella, Isabel Rivas, de 35 años, la nueva jefa de limpieza, una mujer que parecía un pedazo de tierra fértil en medio de tanta roca estéril. Venía de una Galicia rural, España, y sus manos eran la antítesis del lujo que limpiaba. Fuertes, con venas marcadas y callos discretos de una vida de trabajo duro y servicio, pero que se movían con una delicadeza instintiva. Vestía el uniforme inmaculado de la mansión, pero su rostro sereno, enmarcado por el pelo recogido, irradiaba una calidez que el resto de la casa carecía. Llevaba en el bolsillo, como un ancla, un pequeño terzo de madera gastada. Isabel vio las zapatillas, luego la lágrima en el rostro de Luca, y un dolor visceral, una punzada de madre, la atravesó. Era el eco de la preocupación que sentía por su propio hijo, enfermo y lejos en España, por el que había cruzado un continente para ganar este dinero. Luca no era solo el hijo del jefe, era un niño sufriendo. Se acercó a la cama, ignorando la estricta política de no tocar. Se arrodilló, su nivel visual al de la cama, y en un acto puro de empatía que rompió todas las reglas, cogió uno de los pies fríos y tensos de Luca. Su toque fue suave pero firme, envolviéndolo con ambas manos. Comenzó a masajear el empeine y los dedos con un movimiento rítmico, aprendido de su abuela, la curandera. No pronunció palabras médicas, sino palabras que sanan el alma. Susurró en un suave y melódico español gallego, un idioma ajeno a la mansión. «¿Qué pies tan fuertes tienes, mi príncipe? Están dormidos, sí, pero no rotos. Solo necesitan recordar el camino. Arriba, en las montañas que ves por la ventana, la nieve es fría, pero debajo de ella siempre hay tierra esperando la primavera». La reacción de Luca fue la sacudida que el universo le dio a Alexandre Vogel, aunque él no lo supiera. El niño,
que había repelido cada toque, cada tratamiento, cada terapeuta durante meses, sintió esa calidez simple y humana que la ciencia y la fortuna no podían replicar. Dejó de llorar. Por primera vez, en un gesto instintivo, débil, pero innegable, apretó suavemente los dedos de Isabel, sintiendo que esa mujer, esa total desconocida con manos de trabajo, le estaba inyectando un poco de vida. Un atisbo de sonrisa, fugaz y casi imperceptible, curvó sus labios. Ese contacto, esa pequeña conexión, fue la chispa. Isabel sintió el pequeño apretón y supo que el vacío que sentía en el pecho por la lejanía de su hijo se llenaba momentáneamente con el dolor y la necesidad de este niño. No se trataba de un trabajo, se trataba de una misión que le había puesto la vida. Ella no curaría la enfermedad, curaría la soledad. El vínculo se había sellado en un pacto silencioso de alma a alma. El destino, vestido de uniforme de mucama, había entrado en la vida de los Vogel. ¿Han notado cómo un toque sincero puede valer más que 1.000.000 de palabras? Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. Estoy escribiendo o bloco 2, acto 2, contexto y desenvolvimiento. Acto 2, contexto y desarrollo, 22 párrafos. Alexandre Vogel, el protagonista, era una paradoja viviente que deambulaba por el mármol frío de su mansión. Con 50 años recién cumplidos, era la imagen del éxito inalcanzable, un titán de las fintech, con una fortuna que la revista Forbes estimaba en $3.000.000.000. Sus trajes, siempre de corte italiano y hechos a medida, escondían un cuerpo tenso, una armadura contra el mundo, mientras sus ojos grises revelaban un cansancio que el dinero no podía aplacar. Su vida era una serie interminable de acuerdos financieros y consejos de administración, y la arrogancia que usaba en las negociaciones era el mismo escudo que utilizaba en casa contra el dolor punzante de la impotencia. Había fallado en la única transacción que realmente le importaba: comprar la salud de su hijo. El conflicto interno de Alexandre era devastador. Mientras controlaba mercados globales con una simple orden, era completamente incapaz de controlar el organismo de Luca. Había invertido casi 100 millones de francos suizos en investigación, en los mejores neurólogos de Zúrich, Boston y Tokio, pero cada fracaso lo hacía sentirse más pequeño, más fracasado como padre. Esta obsesión por el control financiero lo había alejado emocionalmente de Luca y de su esposa, Sara, dejando un vacío que se había llenado con el eco de las habitaciones vacías y la fría eficiencia de sus empleados. Su mayor miedo no era perder la fortuna, sino la falsa esperanza, la idea de que un día Luca mejorase solo para recaer. Prefería la fría verdad a la calidez de una mentira temporal. En las siguientes semanas, la rutina de Isabel cambió, impulsada por aquel pequeño apretón de manos. Su historia personal se superpuso a su trabajo. Su hijo, Manuel, de 22 años, había estado luchando contra una dolencia renal crónica en Galicia, y las deudas para mantenerlo en diálisis se acumulaban. Ella había aceptado ese puesto solitario en Suiza, lejos de su hogar y de su hijo enfermo, por los 5.000 euros al mes que le permitían enviar medicinas y pagar las facturas. Luca se convirtió en una especie de transferencia emocional, un recipiente para todo el amor materno que no podía darle a Manuel. Era la única manera de sobrevivir a la culpa de la distancia. Isabel, movida por su fe simple y la sabiduría popular de su abuela, comenzó un tratamiento secreto. Ya no solo limpiaba la habitación, sino que se quedaba 10 minutos más cada mañana y cada noche. Su arma era la conexión humana, no la ciencia. Utilizaba un pequeño frasco de aceite de almendras y lavanda que había traído de casa, escondido en su carrito de limpieza, para masajear las piernas rígidas de Luca. Le hablaba con voz baja,
melodiosa, describiendo la vida de su aldea, de los hórreos de piedra, del mar y el olor a sal, cosas tan ajenas a la vida de un magnate que sonaban como un cuento de hadas. El desarrollo del vínculo fue sutil, pero profundo. Luca ya no esperaba la visita de los fisioterapeutas con sus movimientos mecánicos, sino la llegada de Isabel, a quien llamaba cariñosamente, en un español apenas susurrado, mi estrella. Ella hacía ejercicios pasivos con sus manos, doblando suavemente los tobillos y las rodillas, movimientos que imitaban el caminar y que la ciencia formal consideraba inútiles. Pero la mente de Luca, estimulada por las historias de niños jugando al fútbol en un prado verde, comenzó a colaborar con su cuerpo. Luca, el niño apático, ahora sonreía y hacía pequeñas preguntas sobre el sabor del mar. Un día, mientras Isabel le daba una suave palmada rítmica en la espalda, un método tradicional para estimular la circulación y el ánimo, Luca le dijo algo con voz débil, pero con absoluta claridad. «No me gustan los médicos que tienen miedo de tocarme». Isabel sintió que el corazón se le encogía. Respondió, mirándolo profundamente a los ojos castaños, sin dejar de masajearle los hombros. «Un buen curandero, Luca, sabe que la mano es un puente. Si el cuerpo está solo, la enfermedad se queda. Si tiene un amigo, tiene una razón para luchar». El diálogo fue corto, pero cargado de la verdad brutal sobre la soledad de la riqueza. Los obstáculos externos comenzaron a manifestarse a través de Sara, la madre de Luca, una mujer elegante, tan prisionera de su propio miedo como Alexandre de su orgullo. Sara confiaba ciegamente en la medicina de alto coste y veía con desprecio la superstición de la empleada española. Observaba a Isabel con una ceja levantada, desconfiada de la cercanía que estaba creando. Un día, al pasar junto a la habitación, vio a Luca riéndose mientras Isabel le contaba la historia de una cabra terca de su pueblo. Sara confrontó a Isabel en el pasillo, su voz baja y cargada de una frialdad glacial. «Señora Rivas, su trabajo es la limpieza. Luca tiene fisioterapeutas que cuestan 1000 francos por hora. No quiero que confunda su función o, peor, que le dé falsas esperanzas a mi hijo con sus historias folclóricas. Entiende, él es un paciente, no un juguete». Isabel, sintiendo el pinchazo de la crítica social de su estatus de empleada, mantuvo la calma. Su respuesta fue un cuchillo envuelto en seda. «Solo le doy calidez. Señora, no tiene precio, y eso, a veces, es lo único que nos queda». El conflicto se había hecho visible. El riesgo de ser descubierta por Alexandre aumentó la tensión. Isabel sabía que si él, el hombre que solo creía en los números y en la ciencia de élite, la sorprendía usando aceites naturales y masajes de pueblo con su hijo, la despediría inmediatamente y la desacreditaría. Por eso, sus sesiones secretas se realizaban en los momentos en que la mansión estaba más silenciosa, antes del amanecer o durante la breve hora en que Alexandre estaba en su llamada semanal con Tokio. La sensación de estar haciendo algo vital, pero prohibido, aumentaba su adrenalina. La tensión alcanzó un punto de inflexión. Luca había comenzado a mover ligeramente los dedos de los pies, un avance mínimo, pero un milagro personal para Isabel. Ella, emocionada, lo animó a intentar levantar su pierna unos centímetros. Luca lo intentó con todas sus fuerzas, pero el esfuerzo fue demasiado. Esa noche tuvo un episodio de fiebre alta y un dolor agudo en las extremidades. El susto fue inmenso. El médico de turno culpó inmediatamente al exceso de estimulación. Sara, histérica y reafirmando sus miedos, exigió el despido inmediato de Isabel a la jefa de personal, convencida de que esa curandera había puesto en riesgo la vida de su hijo. Isabel fue llamada a la oficina. Sus manos temblaban.
no por el miedo a perder el trabajo, sino por la angustia de haber lastimado sin querer al niño. Ella sabía que había forzado demasiado la máquina de la esperanza. El revés fue doloroso. La conexión que había creado ahora parecía ser la causa de un nuevo sufrimiento. Alexandre, ajeno a los detalles, fue informado del incidente. En su mente, esto confirmaba su mayor temor. La esperanza era peligrosa. Dio la orden de suspender a la camareira hasta nuevo aviso, sin siquiera ver su rostro. Sin embargo, antes de que Isabel se marchara, Luca, con la voz débil por la fiebre, le suplicó a la enfermera: «Dile a Isabel que me cuente una historia, que no se vaya, que me cuente la historia de las estrellas que se hicieron gente». El pedido desesperado de Luca resonó en los pasillos. Un grito que el dinero no podía silenciar. A pesar de la prohibición e impulsada por el ruego mudo de Luca, Isabel regresó a la habitación esa noche. No para hacer terapia, sino para contarle la historia. Se sentó al pie de la cama, en la penumbra, ignorando las miradas frías de la enfermera de turno. Habló en susurros, describiendo cómo las almas buenas, al morir, se convertían en estrellas para guiar a los perdidos. Luca, envuelto en la manta, escuchaba, y su temperatura comenzó a bajar lentamente, no por la medicina, sino por la paz emocional que regresaba. El vínculo se hizo irrompible. Isabel, arriesgando su sustento, se convirtió en el ancla emocional de Luca. La enfermera, una mujer mayor y sabia, que había visto años de niños ricos y solos, decidió no denunciar su presencia. En la frialdad de la mansión, una conspiración de calidez humana había comenzado. Luca empezó a llamar a Isabel «Mami de las estrellas». Una simple frase que encapsulaba la transferencia de afecto y la necesidad de una figura materna presente que no temiera a su debilidad. Alexandre, mientras tanto, se sumergió aún más en el trabajo, usando las salas de juntas en Frankfurt y Londres como una huida de la mansión y de su propio sentimiento de insuficiencia. Su único contacto con Luca eran los informes médicos fríos y concisos que su asistente le enviaba a su jet privado. Cada informe que leía con la palabra estancamiento o deterioro era una puñalada. No se daba cuenta de que, mientras él compraba el mundo, estaba perdiendo lo único que importaba, el contacto con su hijo. Una semana después del incidente, Isabel, de vuelta en sus funciones discretas, ya que Luca se había negado a comer a menos que ella estuviera cerca, estaba limpiando el despacho de Alexandre. Vio en la mesa de noche una foto familiar, un Alexandre más joven y sonriente sosteniendo a un Luca bebé. El contraste entre esa imagen de felicidad material y emocional y el vacío actual la golpeó. Se dio cuenta de que no solo Luca estaba sufriendo, sino que Alexandre era también una víctima de su propia riqueza y de la creencia de que todo es transable. Esa misma tarde, mientras Luca dormía, Isabel, sintiéndose más audaz y más conectada, se atrevió a dejar un pequeño objeto en la mesita de noche del niño, su terzo de madera gastada. Lo hizo como un amuleto, un símbolo de su fe inquebrantable en la recuperación y la vida, sabiendo que el niño no lo tocaría, pero lo vería. Era una sutil provocación a la esterilidad científica que dominaba la habitación, un recordatorio de que existían fuerzas invisibles. Estou escribiendo o bloco 3, ato 3, clímax emocional. Ecto 3, clímax emocional. 18 párrafos. La noche del clímax era inusualmente tranquila para Zúrich. Un silencio pesado y blanco cubría la mansión eremita, interrumpiendo apenas por el viento que silbaba melancólico alrededor de las esquinas de cristal. Alexandre había regresado tarde de una reunión brutal en Ginebra, su mente todavía llena de porcentajes, adquisiciones y la fatiga del jet lag. Su armadura de empresario estaba intacta. Traje oscuro, rostro pétreo,
pero sus ojos estaban más hundidos que nunca. No había visto a Luca en 2 días, refugiado en la excusa del trabajo importante. Mientras subía las escaleras hacia su propia ala, algo lo detuvo. Un sonido que no encajaba con el silencio programado de la casa, un pequeño golpe seco, seguido de lo que pareció ser un sollozo ahogado. El ruido venía del corredor de Luca. El corazón de Alexandre, usualmente un órgano tan frío como una cámara acorazada, dio un vuelco. Se acercó a la puerta, su mano agarrando el pomo del latón frío, sintiendo un nudo de miedo que siempre lo asaltaba al acercarse a la enfermedad de su hijo. Abrió la puerta sin llamar. La escena que presenció borró de su mente todas las transacciones de billones de euros, todas las preocupaciones mundanas. En el centro de la habitación, bajo la luz indirecta del monitor cardíaco, estaba Luca, de pie, un pie delante del otro, con las piernas temblando incontrolablemente, completamente descalzo, luchando con una fuerza insana por mantener el equilibrio. Estaba dando un tercer paso desgarbado, su cuerpo inclinado hacia adelante como un árbol a punto de caer. Frente a él, sentada en el suelo de mármol pulido, su uniforme arrugado por la tensión, estaba Isabel. Sus manos no lo sostenían, sino que estaban abiertas en un gesto de aliento mudo y llorando en silencio de pura emoción. Luca no se dirigía a la puerta, ni a su padre, se dirigía a ella. Su objetivo, su razón, era alcanzar a Isabel. El tercer paso fue demasiado y el niño, con un grito de esfuerzo y triunfo, se desplomó no en el suelo, sino directamente en el regazo de la camareira, quien lo envolvió en un abrazo desesperado. Alexandre Vogel se quedó paralizado en el umbral, su corbata de seda un estrangulamiento. Vio el rostro de Luca, no de dolor, sino iluminado por una alegría cruda e infantil, un éxtasis que no había visto en meses. Vio las lágrimas de Isabel, que no eran de tristeza, sino de un milagro presenciado. Pero en lugar de procesar la realidad, su mecanismo de defensa se activó, el miedo y la furia. Gritó con una voz que hizo temblar el cristal de la ventana, una voz de mando y poder absoluto. ¿Qué diablos está haciendo aquí? Señora Rivas, la suspendí. Ha vuelto a poner en peligro a mi hijo con su irresponsabilidad. Llamaré a seguridad ahora mismo. Le dije que no se inmiscuyera en el tratamiento. La voz de Alexandre era un trueno cargado de la impotencia y el terror de ver a su hijo arriesgarse. Era más fácil culpar a la mujer humilde que reconocer el milagro que su dinero no había podido comprar. Isabel no se inmutó. Aún sostenía a Luca, su rostro digno y firme, sus ojos castaños fijos en el magnate furioso, sin un ápice de miedo. Ella sabía que esta era la verdad que tenía que entregar. Ella no se defendió ni pidió disculpas por violar las normas. Simplemente inclinó la cabeza hacia el niño que se había dormido en sus brazos, agotado por su hazaña. Su diálogo fue el más transformador de toda la historia, una bofetada de verdad. Mírelo bien, señor Vogel. Su hijo no estaba enfermo de cuerpo, en el fondo. Estaba enfermo de abandono. Estaba entristecido, sin razón para moverse, sin un lugar al que ir. Yo solo curé esa tristeza con un poco de calor humano, y el cuerpo, señor, siguió a la voluntad. Su voz era tranquila, pero cortante. Usted compró los mejores médicos, los mejores aparatos, pero olvidó lo más importante, el toque, el tiempo, la fe en que hay algo más que ciencia. Él dio esos 3 pasos porque me estaba buscando a mí, no a sus zapatillas. El silencio que siguió fue atronador. Las palabras de Isabel penetraron la armadura de arrogancia de Alexandre, no como un insulto, sino como la verdad devastadora que había estado evitando durante años. Se dio cuenta de que mientras él estaba obsesionado con salvar el cuerpo de su hijo mediante la ciencia, había matado su espíritu mediante la negligencia emocional. La acusación de abandono
Lo golpeó con más fuerza que cualquier colapso bursátil. Alexandre se derrumbó, no con un colapso dramático, sino con una retirada silenciosa y total de su postura rígida. Su corbata se sintió de repente como una soga. Cayó de rodillas en el suelo, el mismo suelo que Isabel limpiaba, a pocos metros de la cama de cientos de miles de francos de su hijo. No se arrodilló ante el milagro, sino ante la verdad humillante de su fracaso como padre. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos de alto riesgo, temblaron. Se arrastró por el suelo frío hasta donde estaban Luca e Isabel. Su voz, cuando finalmente salió, era solo un susurro roto, despojado de todo poder corporativo. Luca, mi niño, yo lo siento. Perdóname. Estaba tan asustado de perderte que te perdí cuando te tuve. Estaba tratando de comprar tu curación y olvidé que tenía que amarte. Isabel, al escuchar la voz rota y genuina del hombre más poderoso del continente, sintió que su propia armadura se rompía. Ella extendió una mano y puso la palma en la espalda de Alexandre. No como empleada, sino como un ser humano que ofrecía compasión a otro ser humano que acababa de enfrentar su mayor dolor. El amor nunca llega tarde, señor Vogel. Solo necesita un empujón para salir. Él todavía tiene tiempo. Esa fue la superación del dolor interno de Alexandre. No fue el éxito de Luca lo que lo transformó, sino la admisión de su propia pobreza emocional. El dinero se reveló como el vacío supremo, incapaz de comprar un sentimiento o de proteger contra el sufrimiento. En ese momento, en el suelo de su opulenta mansión, el magnate, el hombre de los números, se convirtió en un padre. El vínculo se consolidó cuando Alexandre, sollozando sin control por primera vez en años, se inclinó y abrazó a su hijo, y por extensión a Isabel. Fue un abrazo de tres personas. Un niño que había encontrado la esperanza, una mujer que había encontrado un propósito y un hombre que había encontrado su alma. Luca se despertó y miró a su padre, no con la apatía de siempre, sino con una sonrisa de reconocimiento. Al separarse, Alexandre, con los ojos rojos, miró a Isabel y su mirada ya no era la de un empleador, sino la de un deudor de vida. Le entregó el terzo de madera que Luca aún sostenía. No me pida un aumento de sueldo, señora Rivas. Pídame su vida, la suya y la de su hijo. Lo que sea necesario para que usted se quede aquí, con nosotros, no como empleada, sino como nuestra esperanza. La propuesta no era un cheque, sino un reconocimiento de que el amor no tiene precio. Las semanas que siguieron al clímax fueron una transformación silenciosa, pero radical, de la mansión eremita. La fría eficiencia suiza fue reemplazada gradualmente por la calidez gallega. Alexandre no despidió a Isabel, sino que la ascendió, eliminando el uniforme de limpieza y nombrándola oficialmente cuidadora integral de Luca, con un salario que triplicaba su antigua paga y todas las garantías sociales. Pero lo más importante no fue el dinero, sino el cambio de protocolo. Isabel ahora tenía la autoridad de integrar sus métodos holísticos, las masajes, los aceites, las historias y la fe, con la fisioterapia formal y la medicina. El cuerpo de Luca, antes rígido, ahora respondía al estímulo. La resolución positiva se consolidó con la recuperación gradual y esperanzadora de Luca. Ahora, las sesiones de fisioterapia ya no eran tortuosas, sino una extensión de los juegos que Isabel inventaba. Luca, que antes solo movía los dedos, ahora podía dar varios pasos con la ayuda de un andador, y su sonrisa regresaba con la intensidad de un faro. La enfermedad no había desaparecido, pero su voluntad de vivir se había encendido. El niño ya no era un paciente, sino un niño que aprendía a caminar de nuevo, con su padre observándolo con una devoción que antes reservaba solo para la bolsa de valores.
La transformación concreta en la vida de Alexandre fue la más impactante. Se retiró del día a día en el sector financiero, manteniendo solo una presencia estratégica. Su obsesión por las ganancias fue reemplazada por una nueva urgencia, la fundación. Utilizó su vasto capital y su red de contactos para crear la Fundación Isabel Rivas de Fisioterapia y Cuidado Holístico, invirtiendo inicialmente $50 millones de su propio bolsillo. El objetivo era fusionar la ciencia de vanguardia con el cuidado humano y la medicina tradicional, masajes, aromaterapia, conexión mente-cuerpo, uniendo el conocimiento de Isabel con la tecnología. El primer acto de la fundación fue un gesto de profundo agradecimiento y redención. Alexandre se aseguró de que el hijo de Isabel, Manuel, recibiera el mejor tratamiento renal de Europa, pagando no solo los gastos médicos, sino garantizándole también el apoyo emocional y financiero para una vida sin la carga de la enfermedad. Aseguró a Isabel una casa cómoda en Zúrich, cerca de la mansión, para que su familia pudiera reunirse pronto, demostrando que su gratitud era ilimitada y desinteresada. Su nueva filosofía de vida era clara: usar su poder para curar el dolor que antes había ignorado. La mansión eremita, de ser un búnker de silencio, se convirtió en un hogar lleno de risas. Alexandre priorizó el tiempo sobre el dinero. Hacía el desayuno con Luca, leía historias por las noches y participaba activamente en sus terapias. Descubrió que la verdadera satisfacción no venía de un acuerdo multimillonario, sino de la risa genuina de su hijo. Sara, al ver la sanación del niño y la humanidad redescubierta de su esposo, también bajó la guardia, reconociendo el milagro que Isabel había traído a sus vidas. La moral de la historia se reafirmó en cada acción. Alexandre, al dejar su vacío de poder, finalmente se sintió completo. El dinero era simplemente una herramienta para amplificar la bondad, no un sustituto de ella. La compasión y el amor eran el único activo que realmente generaba valor duradero. La lección estaba aprendida. No se podía comprar la salud ni el amor. Solo se podían nutrir con presencia y fe. 3 años habían pasado, y la mansión eremita ya no se llamaba así. La habían rebautizado como la Casa de la Esperanza. En el vasto jardín que antes estaba impecablemente vacío, Alexandre había construido una pequeña cancha de tenis con césped artificial. Allí estaba Luca. Ahora un niño de 13 años, delgado pero fuerte, dando raquetazos enérgicos y torpes a su padre, riendo con la libertad que solo la movilidad recuperada puede dar. Su enfermedad estaba en remisión, pero su espíritu estaba curado. La Fundación Isabel Rivas era un éxito rotundo. Tenía 10 centros de atención en toda Europa, integrando fisioterapeutas, médicos y cuidadores con las sabias lecciones de Isabel. En su oficina de la fundación, con vistas a los mismos Alpes que antes la veían limpiar, Isabel, ahora una gestora respetada, recibió una llamada. Era su hijo, Manuel, completamente recuperado y con un visado de trabajo, que se mudaría a Zúrich para trabajar con ella en la fundación. El ciclo se había cerrado. El amor que ella dio se había multiplicado. Alexandre observó la escena de su hijo jugando, mientras leía un mensaje de Isabel sobre el éxito de un nuevo programa. Cerró el teléfono con una sonrisa de paz. El hombre que antes era temido, ahora era amado y respetado por su bondad. La riqueza seguía ahí, pero su propósito había cambiado de la acumulación a la distribución de esperanza. Luca gritó, pidiendo un saque, y Alexandre lanzó la pelota sabiendo que la vida, al igual que el juego de su hijo, era mejor cuando se vivía con conexión y sin miedo a caer. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, sin esperar nada a cambio? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten:
El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,